Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Este es nuestro programa número 3 de nuestra temporada número 28 y estamos en un especial Filbo 2024. Ustedes ya ven en pantalla a los dos invitados de hoy. Vamos a conversar con el escritor, mediador de lectura, colombiano, ¿cierto? Con el escritor Isaías Romero Pacheco. Bienvenido, Isaías, a Lecturas Asombrosas. ¿Cómo estás? Bien, Ángeles. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, muy contento, pues hace mucho rato y siguiéndolos también hace un tiempo y muy feliz de compartir este espacio con ustedes, por supuesto que sí. Gracias a ti por el tiempo que nos vas a brindar en esta conversación que se enmarca en la Filbo 2024 que se está realizando desde el 17 de este mes y tienen tiempo hasta el 2 de mayo para visitarla y anotar exclusivamente en este programa las actividades en las que va a participar nuestro escritor invitado. Así que es el programa número 3, nuestra temporada número 28 y estamos a jueves 18 de abril y le doy la bienvenida al director del capítulo Colombia de Lectores en Tránsito, que también se encuentra en Bogotá, nuestro querido Jaime Andrés Rivera Murillo. ¿Cómo estás, Jaime Andrés? Bienvenido. Hola Ángeles, Isaías, hola a todos y bueno, muy feliz de estar de nuevo aquí en Lecturas Asombrosas. Vamos a hacer una colocución, ¿cierto? Va a ser mi copresentador en este ciclo que hemos denominado Filbo 2024. Animarlos a participar de esta fiesta literaria hermosa, ¿cierto? Que abre para Latinoamérica, para el sur de nuestro continente, abre los fuegos, esperando también que pronto inicie la Filba en Buenos Aires. Así que voy a presentar a Isaías Romero Pacheco. Ya se los adelanté, escritor, periodista, mediador de lectura. Ha obtenido, me disculpan un poquito mi garganta, entre otras distinciones, pongan atención, el Premio Nacional de Periodismo Cultural, beca de creación del Ministerio Cultural y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil Barco de Vapor por su novela El Abuelo Rojo. Es tallerista y formador de formadores en temas relacionados con la mediación de lectura, la escritura creativa y las bibliotecas. Ha realizado por años procesos de acompañamiento y consultoría tanto para entidades públicas y privadas en Colombia, capacitando, generando diversas estrategias para la mediación de lecturas con los más variados lectores, incluso con los que creen que no lo son. Desde su iniciativa de Lectopaternidad, trabaja para convencer a los adultos de la importancia de vincular y fortalecer la lectura y la escritura en la vida de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Y entre sus libros, de los cuales vamos a conversar aquí de su obra literaria en general, vamos a destacar Lectopaternidad, la lectura es un verdadero regalo, El Abuelo Rojo, publicado en 2023, Voces Híbridas, leer y escribir en tiempos de WhatsApp, 2023, Manual de Cocina Práctica o breves crónicas de antropofagia. Vamos a estar hablando aquí de todo este universo literario de Isaías, a quien también debemos agradecerle que es un esencial, un participante activo de nuestra comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito y es un gran privilegio contar con él aquí en Lecturas Asombrosas. Así que voy a dejar a Jaime Andrés para que empiece los juegos con Isaías. Bueno Ángeles, pues muchas gracias y ya acá nuestros oyentes escucharon la hoja de vida de Isaías, que es variada, es ecléctica y sobre todo es al servicio de la cultura. Y yo quisiera empezar por ahí, Isaías. Nosotros encontramos en tu biografía, encontramos poemas, encontramos literatura infantil y juvenil, encontramos ensayo, encontramos cuento,
Y bueno, y toda esta variedad y toda esta riqueza literaria, donde has estado y has dejado un granito de arena en cada aspecto, ¿de dónde nace? Pues de dónde nace como ese amor por la cultura y por la literatura en general. Bueno, Jaime Ángeles, gracias. Bueno, y los lectores en tránsito, pues gracias por el espacio, de verdad que sí. Eh, bueno, yo creería que, digamos que no hay una manera de definir un espacio puntual. Creo que son como la suma de muchas cosas. Obviamente yo conté con un privilegio, y digo que es un privilegio, eh, no sé si lamentable o afortunado, es haber contado con un padre lector. Entonces mi papá, de hecho, lectopaternidad, en el momento en el que hablemos, pues surge de eso, surge de todas las cosas que hizo mi papá porque yo leyera. Entonces, creo que a partir de ahí, pues se anudan las demás cosas. Entonces, si tú lees, quieres escribir como la persona que va a un cineclub quiere hacer cine, ¿no? Y es muy probable que nunca lo logre, es muy probable que nunca escriba, pues muy probable que nunca haga una película, pero como que queda la cosa allí. Yo siento una gran atracción por la lectura a partir de las lecturas que me dio mi papá. Mi papá era un periodista de oficio, esos periodistas formados en la calle. Ángel Romero se llamaba mi padre, y fue el tipo responsable de que a mí me guste leer. Primero porque era un alcahueta absoluto, entonces mi padre no permitía de alguna manera, y eso era un acto revolucionario por el momento, que yo leyera los libros que me van a leer en el colegio. Me parecían aburridísimos. Entonces en el colegio me ponían a leer La María de Jorge Isaac, con todo el respeto que me merece Jorge Isaac. Mi papá decía: ¿usted qué va a leer esa vaina tan aburrida? Ese es el concepto de mi papá, ¿no? No me van a meter a mí ahí en ningún problema. Y me da otro libro, me dijo: leas esta vaina. Entonces yo, muy juiciosa y obedientemente, me leí el libro de mi papá y entregaba el informe del libro que me dio mi papá. Entonces eso era una confrontación con el profesor. Él decía, o la profesora en ese caso decía: no, es que esto no fue lo que yo le mandé a leer. Me decía: ay, no, mi papá me mandó a leer eso y yo tengo que hacerle caso a mi papá. Entonces, digamos que el viejo siempre fue muy dado para esas cosas. Yo podría estar mucho tiempo contándoles anécdotas que tenemos de una gran cantidad de encuentros con la lectura y cómo resolví yo temas de adolescencia, de la infancia, a partir de lecturas gracias a él. Entonces, mi mayor legado, o sea, lo que más recibí de mi papá, fueron lecturas. Entonces, yo he resuelto la vida leyendo, he resuelto la forma de ganarme la vida, la forma de criar a mis hijos, de conquistar a una niña, a una mujer que me gusta, ha sido a través de textos. Eso ha sido como el mayor legado. Ya pues en esta etapa de la vida, pues entonces uno dice: bueno, vamos a hacer otra cosa, entonces me asumo este tema de la lectopaternidad y acercar más los lectores a la vida de la gente y que la lectura presente en todo. Entonces yo creo que es parte, es como de ahí, Jaime, no es propiamente un momento como tal, pero creo que son como todos los momentos, muchos momentos en la vida. Quizás lo primero que yo recuerde dentro de ese tipo de cosas son como las llegadas de mi papá. Mi papá siempre llegaba, les digo, él fue un periodista toda la vida, entonces como periodista de oficio, como jefe de redacción, es el primero en entrar al periódico y el último en salir. Entonces el viejo llegaba a las 11 de la noche, 12 de la noche a la casa, siempre llegaba con algo, con un periódico, con una revista, con un libro debajo del brazo, y yo me levantaba a recibirlo, sobre todo porque pues cuando llegaba sobrio, eh, pues mi madre no lo molestaba mucho, pero yo pues me atrevía a llegar donde él, y él también pues como estuviese, me compartía sus lecturas. Entonces yo era en la madrugada fascinado leyendo, no sé, una revista de la Embajada de Corea, hablando de la Biblioteca X y cosas que no tenía a la mano ni que conocía. Estamos hablando de una época donde no hay internet, televisión colombiana, en fin. Entonces mi viejo siempre me abrió una puerta a ese conocimiento. La biblioteca nuestra era una biblioteca gigante, con muchos libros, con muchas cosas en las que nos perdimos con mi hermana muchas veces leyendo cosas. Entonces, siento que ese fue como el inicio, poder encontrar en otras lecturas lo que uno siempre ha querido como buscar hacia la vida, ¿no?
Qué hermoso legado, Isaías. Esto, mira, he anotado dos frases tuyas que voy a pedir autorización después para utilizarlas en nuestra comunidad. Atracción por la lectura, ¿cierto? Una cosa muy de, no solamente de conocimiento, sino que de vivir, de piel, me imagino, mientras ibas contando tu experiencia y el legado con tu padre. Y la otra frase que me gusta mucho, que dice, he resuelto la vida leyendo. Sí, Eh, total, no, es que total. las encuentro muy hermosas, así que aquí ya están anotadas. Con respecto a esta novela, eh, infantil, juvenil y también para adultos, ganadora del premio Barco de Vapor, El Abuelo Rojo, que además tiene como centro, sí, que además tiene como centro un episodio tan impactante para ustedes, los colombianos. Eh, Esta historia de Mariana y su abuelo Brahim, ¿cierto? ¿Qué es lo que te lleva o cuál fue la primera pulsión de escribir esta historia y presentarla a un concurso? Porque como estás tan metido en el ámbito literario, tú sabes que los concursos a veces son bien complejos en cuanto a temática, ¿cierto? Eh, y ganar un premio tan noble y tan reconocido como el barco de vapor. Cuéntanos un poco de esa experiencia, la primera pulsión para escribir esta historia y por qué decides presentarla a Barco de Vapor. Bueno, de alguna manera, digamos que yo siempre quise escribir una historia sobre Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, pues para el resto de la comunidad latinoamericana que quizás no te escucha, es un personaje muy importante en la literatura, perdón, es un personaje muy importante en la historia de Colombia, porque digamos que Gaitán no fue el primer líder político asesinado en Colombia. Ustedes, yo creo que no es ningún secreto. Nuestro país tiene una historia de sangre profunda, de violencia muy, muy compleja. Gaitán no fue el primero, pero fue un personaje que con toda seguridad iba a ser presidente de Colombia y estaba llevando un sentir de una gran cantidad de personas que lo apoyaban, en este caso liberales, incluso personas que no eran liberales también lo apoyaban, por unas ideas en una época muy importante, en mediados del siglo XIX, en el que es una época de grandes cambios en el mundo, y muy probablemente Gaitán representaba muy bien lo que más ha habido en América Latina, que son pobres y miseria, ¿no? Entonces, Gaitán lo representaba muy bien, eso le podía dar unas connotaciones muy importantes, muy probablemente sería presidente en Colombia, y es asesinado enfrente de su oficina a media luz del día, con cualquier cantidad de personas alrededor, por un tipo que de alguna manera fue instrumentalizado para matarlo. El crimen de Gaitán, sí, eso termina en una revuelta que se conoce como el Bogotazo, que es una revuelta enorme en la ciudad, que tiene saqueos, que tiene muchas muertes, que tiene unas connotaciones en las regiones también muy importantes, tan relevantes que siguen existiendo vestigios de esa revolución y de esas cosas de hacerse, o de esas revueltas, ¿no? La conformación de grupos armados en Colombia, la violencia bipartidista, todo eso surge a partir de allí. Entonces, la muerte de Gaitán representa una cosa muy interesante. Yo siempre quise escribir algo sobre él, pero en mi época, cuando yo estudiaba en el colegio, lo que uno estudiaba hoy en día, ya casi el tema de Gaitán no se toca ni se habla en los colegios. Ya la gente que quisiera pelear por los ideales de Gaitán murió o desapareció. Han pasado más de 70 años del homicidio. El 9 de abril se cumplieron 76 años. Y el crimen sigue siendo impune. O sea, no hay una sola persona condenada por ello. Hay un montón de investigaciones, como siempre ocurre en mucho de la historia latinoamericana, han sido los extranjeros los que han venido a contarnos nuestra propia historia. Quizás Herbert Braun, que es un alemán, fue el que mejor tiene estructurada la historia o lo que pudo haber pasado con Gaitán. Igual hay muchos autores colombianos y muchos autores que han escrito sobre el 9 de abril. Gaitán es un personaje que le ha servido a la izquierda y le ha servido a la derecha, le ha servido a los... Hay un frente paramilitar que se llama los gaitanistas y hubo un frente guerrillero que se llama igual, es decir, es un personaje que le ha servido a todos. Lo cierto es que el que lo haya matado o el que haya mandado a matarlo le hizo el favor a muchísima gente.
lo que vino después de la muerte de Gaitán. Es una cosa que se llama el Frente Nacional, un tema muy vergonzoso en América Latina porque fue los dos únicos partidos que había en Colombia, que fue el Partido Liberal Conservador, repartiéndose los poderes 4 años uno y 4 años el otro, supuestamente para calmar los ánimos. Bueno, y en fin, todas las dinámicas que puede tener. En resumen, Gaitán era un personaje muy interesante. Yo no soy liberal, ni soy conservador, ni peronista, ni zarpista, ni uribista, ni nada por el estilo. Pero pues me parece que la historia es muy importante revisarla. Entonces lo que yo quería hacer era abrir una ventana para que los jóvenes hoy, los niños hoy, pudieran mirar a su pasado y como percibir qué cosas hay de allá que todavía están en el presente o cuáles no existen. En ese orden de ideas, el Abuelo Rojo se desarrolla no en Bogotá, porque hay mucha literatura sobre lo que pasa en Bogotá, sino que ocurre en un pueblito en la costa que se llama Sabana Larga, de donde es mi mamá, donde es la familia de mi mamá. Entonces, tiene mezclas entre mis recuerdos de infancia, viviendo en Sabana Larga. Nosotros íbamos cada 6 meses, cada año, a este pueblo. La familia de mi mamá era goda, era conservadora, azul muchísimo, la mayoría eran godos, eran conservadores. Mi bisabuelo tenía, alcancé a conocer a mi bisabuelo. La familia de mi mamá es muy longeva. Mi bisabuelo murió de 112 años. Entonces, los recuerdos que tengo de ese tipo de cosas, pues como que no contrastaban y no compaginaban con lo que a uno le enseñaban en el colegio. Entonces, como que siempre quise escribir una historia sobre eso. La alimenté con recuerdos de infancia, con cosas que le preguntaba a mi mamá, con búsquedas de la historia, con cosas así por el estilo. Y bueno, se armó un relato. Para sorpresa mía, era la primera vez que se contaba sobre el 9 de abril de 1948, el Día del Bogotazo, se ha escrito mucho, pero es la primera vez que se contaba como en clave para jóvenes y adolescentes en una novela infantil y juvenil. Entonces, infiero que eso hace que el libro merezca el barco de vapor. También fue una sorpresa enorme. Yo pues, quedé finalista con gente muy importante en la literatura, no lo esperaba. Y ha sido una experiencia maravillosa, porque pues no solamente me ha abierto muchas puertas en ese sentido, sino porque yo no estaba escribiendo literatura infantil y juvenil. Me decía Carlos Sánchez, que fue uno de los prejurados, que es toda una autoridad en el tema de la literatura infantil y juvenil en Colombia, que ellos a propósito a veces como que se roban autores de otros géneros para traerlos a la literatura infantil y juvenil. Es enfrentarse a una cosa muy interesante y es que por lo menos en Colombia en los últimos 30 años la literatura infantil y juvenil no le ha huido a la realidad. Entonces tú vas a encontrar novelas que se leen en los colegios que hablan del secuestro, que hablan del desplazamiento forzado, que hablan de homicidios políticos. Son novelas de literatura infantil y juvenil que han ganado los mejores reconocimientos del mundo. Entonces hace muchos años, hace más de 30 años, se viene hablando en los colegios, en las escuelas de nuestra realidad, cosa que la ficción, la fantasía no está tocando. Entonces, eso me parece una cosa brillante, muy bonita, me gusta estar ahí porque no subestimamos al lector. Los niños y los jóvenes no son lectores para subestimar. Digamos que eso también ha permitido cosas como encontrarse con niños y jóvenes y hablar de cosas en las que uno no imaginaría que un muchacho en Malambo, por allá en Cereté o por allá en Timbiquí, te hable de una cosa que uno se imagina que no, y resulta que sí, son muy conscientes de lo que pasa en el país, son muy claros en ese tema, y qué bueno que sea la literatura la que está en las aulas de clase conversando sobre temas relevantes para él. Yo creo que eso es como lo más fundamental y lo que más pues puedo rescatar en ese sentido. Sí, gracias, Isaías. Sí, yo quisiera contar una anécdota, sobre todo para contextualizar a nuestros oyentes que no son colombianos, de la importancia de Gaitán. Mm, En la familia Rivera, mi abuelo bautizó a su primogénito Jorge Enrique por Jorge Eliezer Gaitán. A última hora mi abuela le cambió el Eliezer por Enrique cuando lo fueron a registrar. Y en la familia Murillo pasó lo mismo. Estaba esperando a un primogénito para ponerle Jorge Eliezer y llegó una mujer. Y entonces mi abuelo no se aguantó y dijo, listo, no se va a llamar Jorge Eliezer, pero Jorge Eliezer tiene una hija que se llama Gloria. Mi tía Gloria se llama así por la hija del caudillo. Entonces, fíjense la importancia que tuvo este personaje, para nosotros los colombianos, ¿no?
El bogotazo, como se le conoce a esta época de la historia, en realidad fue el colombiazo. Estoy hablando de dos personas o dos familias de extracción campesina del nororiente de Colombia. O sea, impactó a toda la nación. Entonces yo siento que esta novela de Isaías, que esta es la edición antigua, que de hecho por ahí la edición nueva se consigue en la Filbo, la que tiene Isaías es la edición nueva, con una portada hermosísima, y quisiera aprovechar esa portada también que me parece más impactante que de la edición viejita, para hacerte esa pregunta, Isaías. Uno en El Abuelo Rojo, a pesar de ser una novela corta, encuentra toda una etnografía, encuentra uno que hablan de los tamarindos, siente uno el calor de la costa Caribe colombiana, siente uno el, incluso repito, la etnografía. El abuelo se llama Brahim porque es de ascendencia libanesa. Recuerdo, yo creo que todos acá conocemos a Shakira. Shakira es una barranquillera de ascendencia libanesa. Entonces, fíjense que Isaías nos está contando también parte de la historia de Colombia en esta pequeña novela. Entonces, Isaías, eso te quería preguntar yo. Eh, ¿Hiciste etnografía? ¿Estudiaste el terreno? Nos dijiste que por el pueblo de tu mamá, pero ¿por qué quisiste hacerlo desde la provincia y desde allá precisamente? Bueno, gracias por la pregunta, porque hay una percepción y yo estoy siendo muy irresponsable con lo que voy a decir, pero igual voy a decir, es que hay una percepción de que la literatura infantil y juvenil ni siquiera es un subgénero. Es una cosa ahí bonita, hay que hacer un librito ahí para niños, ¿no? Y resulta que no. Es decir, la literatura infantil y juvenil, de hecho, por lo menos en Colombia, casi que sostiene el mercado editorial, pero no es una difusión como los grandes autores de la literatura colombiana, la literatura internacional, que circula en colegios. Pues el Abuelo Rojo, esta edición, que está con Santillana, como les decía, como les digo, pues los libros tienen segundas vidas. Entonces, después de que sale CM de Colombia, Santillana pues, adquiere los derechos del libro, le pone una ilustradora que hace un trabajo precioso, que es Alejandra Vélez Giraldo. Y en esta edición, ya va para tercera edición. Entonces, digamos que el mercado editorial infantil y juvenil se mueve muy bien. Pero además de eso, eh, creo que es una manera muy interesante de poder abordar cómo se construye. Yo conozco autores, lo que les decía hace un rato, hace 30 años, la literatura infantil y juvenil en Colombia viene hablando temas relacionados con el conflicto político y social en Colombia. Te estoy hablando de una novela, un cuento, como, bueno, una novela infantil como Los agujeros negros de Yolanda Reyes. Habla de la desaparición forzada de personas, de dos investigadores del cine que fueron arrancados de su casa las cercanías de Bogotá. Novela que se llama Los agujeros negros. Es un niño que tiene un sueño de un agujero negro que se lo va a tragar. Y estamos hablando de Irene Vasco, que tiene una novela preciosa que se llama Paso a Paso, donde van a secuestrar al abuelo del tío, si no estoy mal. Estoy hablando de autores como Francisco Montaña, con el gato y la madeja de oro, que es un libro en el cual va a pasar algo entre los adultos y el niño o la niña que está allí, están percibiendo eso, pero no los involucra. Entonces, es una cosa que me parece muy interesante de entender, porque pues no es evadir la fantasía, yo no tengo nada en contra de la fantasía, pero es que la realidad aquí es terrible, ¿no? Estoy hablando de libros como La luna de los almendros de Gerardo Meneses, que estuvo nominado al Ibis Internacional, al White Raven como los mejores libros, Jairo Buitrago con muchas obras que han contado, como Eloísa y los bichos, que habla del desplazamiento, es decir, es una realidad apabullante. Entonces, cuando tú escribes literatura infantil y juvenil, algo que aprendí en el oficio periodístico, pero también haciendo el ejercicio de edición, es que no puedes omitir la realidad. Y la realidad tú no discutes, en el periodismo tú no discutes con los hechos. ¿Cómo vas a discutir con que el volcán erupcionó? O sea, no hay manera de discutirlo, pero tienes que saber contarlos. Entonces, de alguna manera, el ejercicio fue muy interesante. Yo me leí, yo creo que todo lo que había sobre Gaitán. Busqué mucha memoria de mi mamá. Mi mamá tendría 8 o 9 años cuando murió Gaitán. Entonces eran las llamadas a mi mamá a preguntarle, venga, mamá, no sé, usted se encontraba cuando estaba niña
con una sudadera que sonaba en la radio, ¿no? Y el libro trata de meter todo este tipo de cosas para hacer un ambiente, generar a pesar de lo corto que es. Mire, me encontré con una cosa que me pareció muy interesante, este día la estaba revisando, y es que justamente en 1948, antes del Bogotazo, Álvaro Cepeda Zamudio, que es uno de los escritores que más me gusta a mí, es de este famoso grupo llamado La Cueva, que realmente no es un grupo, pero bueno, esto otro día hablamos de eso, y que estuvo García Márquez y que estuvo un montón de gente ahí, empezaba a hacer sus columnas en el Diario del Caribe. Las primeras columnas que escribió Álvaro Cepeda Zamudio las escribió a principios de 1948, antes del Bogotazo. Y eso es un dato que me parece precioso para mí como autor y persona que lo ama y lo admira. Y además el ambiente de la ciudad y escucharle a mi mamá cómo era el centro de Barranquilla, que yo no, mira, mi hijo, Gabriel, que tiene 10 años, los niños con los que yo me encuentro en los talleres y en los conversatorios, siempre me dicen, venga, pero usted cómo hizo para vivir en Barranquilla en 1948. Le digo, yo no viví en Barranquilla nunca, pero qué bueno que la literatura te permite eso. Y además, la investigación de lo que fue la migración en Colombia, es decir, bueno, y es un fenómeno latinoamericano. Colombia como país, el fenómeno migratorio ahorita con el tema de los venezolanos es una cosa que está en boga, pero nosotros no somos un país que no sea migrante, nosotros somos un país migrante, Colombia es un país migrante, más de 5 o 6 millones de colombianos viven por fuera del país, más. Y además, gran parte de la cultura colombiana y de la cultura latinoamericana ha dependido de las migraciones. Uno de los grandes migrantes a finales del siglo XIX en América Latina fueron los libaneses. Y era una cosa muy curiosa, entonces a mí me tocó indagar sobre cómo era eso, porque me parecía muy interesante. Y yo llegué a ese tema a partir de la comida. Entonces, claro, si tú eres costeño, te comes un kibe, donde sea, ¿no? Y le echas suero, pero el kibe no es costeño, el kibe es árabe. Entonces, el rastrear ese origen me pareció una cosa muy interesante. Buscando el nombre de los personajes para la obra, buscaba nombres que fueran familiares a nosotros. Entonces, Brahim es un nombre que resulta de alguna manera familiar. Se nota la diferencia, obviamente, pero bueno, es el abuelo. Pero la hija se llama Merina. Merina se llama cualquiera de nuestras tías, ¿no? Y escuchar apellidos como Cote, como Turbay, son apellidos de origen libanés que estuvieron en Colombia. Y me parece una cosa muy interesante también porque además los libaneses se fusionaron muy bien con la cultura colombiana, por miles de razones, con la cultura costeña sobre todo. Es lo que les estoy diciendo, uno asume que los Kibes son costeños, uno asume que Cote es un apellido colombiano, que Turbay, que fue una familia de presidentes, son apellidos colombianos, y eso es lo que es la migración, realmente eso es la migración, es un aporte a la cultura. Entonces creo que contarle eso a los jóvenes hoy es muy importante. Está el componente histórico, está el rastreo de los apellidos, de la forma, de las cosas que decir. Yo les confieso, efectivamente hice un rastreo de apellidos y de nombres en genealogía colombiana para tratar de identificar nombres que fueran sonoros, escuchando canciones del Joe, hay canciones de Joe Arroyo donde cita nombres en libanés que son muy comunes, entonces creo que todo eso tiene mucho que ver y que bueno, y espero que finalmente haya cumplido el objetivo, que es tratar de contar de alguna manera parte de la historia de una manera un poco interesante. Oye, y digamos que en el contexto del abuelo rojo no te quedas con esta etnografía que especificaba Jaime Andrés, sino que además el abuelo, ¿cierto?, tiene esta historia de haber trabajado en una imprenta, todo lo que tiene que ver también con el libro, con el hacer de estas historias de forma material, eh, que también es un punto a favor para esta gran historia del abuelo rojo y ahora te invito, Isaías, a que nos puedas leer en tu voz algún fragmento de esta novela para así eh, que esta conversación, ¿cierto?, se haga esta lectura asombrosa. Gracias, sí. De hecho el tema de las primeras imprentas que llegaron a Colombia, que llegaron importadas de Italia, una familia de apellido Carbonell. Fueron una de las primeras grandes imprentas donde trabaja el abuelo, un descubrimiento en el paso del ejercicio del texto.
Quiero compartirles dos cosas del libro. Lo primero, pues no es propiamente un texto, pero sí quiero mostrarles una cosa muy bonita que hizo la ilustradora Alejandra Vélez Giraldo. Es que en el libro, el abuelo Brahim sostiene unas conversaciones con un hijo adoptivo que está en Bogotá. Pues en esa época, y todavía es muy común encontrar que nuestros abuelos daban letras muy bonitas, ¿no? Entonces ella puso al vigilante del edificio que lo vio escribiendo, lo puso a que escribiera las cartas y luego las escaneó y las pasó en este formato. Me parece una cosa que además le imprime el libro, pues algo muy interesante que eran las cartas que el hijo adoptivo del abuelo le escribía estando en Bogotá, un costeño desempacado en Bogotá, que es una cosa pues para cualquier persona. Y bueno, y el trabajo que hace Alejandra de tratar de recrear una época que nos es ajena, ¿no? Que finalmente pues nosotros no estamos por ese lado, pero pues que puede funcionar. Bueno, voy a leerles un fragmento. Este es un capítulo que se llama Matar una gaitana. Y dice así: Ese día, Marianita le cayó un diente mientras se despertaba y sintió ganas de llorar. Tuvo el presentimiento de que algo muy malo sucedería. Merina, que siempre se levantaba temprano para moler el maíz, alimentar a los marranos o ver al abuelo, la escuchó llorar y se sentó a su lado. Le acarició el cabello y luego le sirvió una buena porción de plátano hervido con avena y queso salado. Mariana se paraba cada rato de la mesa para ir a ver si el abuelo abría la puerta del cuarto. A esa hora ya solía estar en su mecedora atisbando la calle en vez de estar durmiendo. Medina también pensó que había amanecido mal. Solo habían pasado que le pusieran oxígeno. Cuando terminó el desayuno, abrió despacito la puerta del cuarto del abuelo para no hacer ruido y se asomó. Lo vio acostado sobre las cobijas, su pijama de abotonar y las chancletas de cabuya. La mano derecha temblaba en el aire. De repente se levantó y quedó sentado en la cama como si hubiese despertado de un mal sueño. El gesto de dolor en el rostro conmovió a Merina, que entró y le dio un beso de buenos días. Mariana lo esperó en la puerta del baño y lo recibió con un abrazo que respondió gozoso. Le dolía hasta el alma, no lo quería decir. Mi cielo, ¿qué haces despierta tan temprano? Le reprochó con amor a Marianita. Mariana lo abrazó. Fue Merina la que le explicó que la niña no se sentía muy bien y que no iría al liceo. Luego se fue a trabajar afanada, deseando que fuera domingo. En la calle se encontró a Fermín, que ya volvía de la plaza, luego de comprar algunas cosas que necesitaba para las galeras. En algún momento de la tarde, Brahim, adormecido en la mecedora, enfrente de la casa, reparó que un raro silencio se extendía por la calle. A los pocos minutos, Irina llegó asustada y lo conminó a entrar. Cerró la puerta y unos instantes después empezó a oírse un barullo que venía de la plaza. Merina les ordenó a Tomasa y a Mariana que cerraran las ventanas. Una gaitana, con una expresión que jamás le había visto en el rostro, Brahim le pidió que repitiera lo dicho. Merina y Mariana se miraron. Mariana sintió un frío en todo el cuerpo y quedó helada con la mirada ahora fija en el abuelo. Fermín también entró a la sala. Venía corriendo del patio. Las gallinas y los marranos lo delataron. Cruzó el umbral de la cocina y llegó a la sala buscándolos. Hay que irse de aquí, les ordenó. ¿Seguro, Fermín? Pensemos bien las cosas, le respondió Merina. ¿Ir a dónde? Replicó Brahim. Otra vez con sus vainas. Ya les dije que no me voy a ir a ninguna parte. Yo estoy bien aquí, recalcó y se sentó en la mecedora como confirmando que no pensaba moverse. ¿Qué es lo que pasa? Váyanse ustedes. Si quieren, yo me muero en mi casa. Pararon a Gaitán, papá. Tenemos que irnos. Hay una revuelta armándose en la plaza. La radio dice muchas cosas. No creo que tengamos mucho tiempo, le dijo Medina sin miedo. El abuelo se recostó en la mecedora como si lo empujaran. Empuñó la mano con rabia. Malditos conservadores. Exclamó con los dientes. Gracias por ese fragmento del Abuelo Rojo en esta nueva edición, ¿cierto? Que va a estar, cuéntanos qué va a pasar con esta hermosa edición
Encuentro maravilloso eso de las cartas y qué nostalgia, ¿ah? Cuando sonaba el timbre y venía el cartero a dejar una carta. Eh, Cuéntanos qué va a pasar con el abuelo rojo en Filbo 2024. Bueno, en Filbo tenemos espacios con otros libros, tenemos encuentros con autores. Vamos a ir a Cartagena, vamos a ir a Barranquilla durante los días de la Filbo, a hacer pues promoción del libro en instituciones educativas. Pues, Santillana en eso es muy juicioso. Estamos haciendo pues ya desde hace varios meses mucha promoción del libro. Entonces vamos a estar participando en eso con la editorial Santillana. Tenemos también un encuentro que va a hacerse el 26 de abril, si no estoy mal. Eso es un viernes, si no me falla mi memoria. Vamos a estar ahí compartiendo un poco sobre otro libro, que es el libro de Leer y escribir en tiempos de WhatsApp. Vamos a estar ahí con Luis Bernardo Yepes, ese libro que tiene Jaime ahí en sus manos. Es un libro que se publicó con Panamericana el año pasado. Y vamos a tener un conversatorio sobre el futuro de la promoción de lectura en estas épocas, ¿no? Y eso va a ser el viernes 26. Ese mismo día, a las 2 de la tarde, vamos a presentar una novela de Saúl Gómez Mantilla, que se llama En la panza de la gran serpiente. Saúl es un autor también de Norte de Santander, él hace una publicación independiente, que es una novela también infantil y juvenil. Vamos a estar conversando ya a las 2 de la tarde. El lunes tenemos un encuentro con instituciones educativas también a través de Panamericana. Es decir, toda la semana pues vamos a estar, pues si así se permite, pues, compartiendo con los autores y obviamente con los lectores durante la FILMU. Y bueno, los que quieran llegar, pues bienvenidos a estos espacios. Así, entonces para que revisen la página de Panamericana, también te sigan en tus redes sociales, ¿cierto? Para que no se pierdan estos encuentros en el marco de la FIBO. Jaime Andrés, tú ibas a conversar sobre voces híbridas con Isaías. Sí, de hecho, pues que conversemos todos porque Voces Híbridas es un libro de Panamericana Editorial, que como ustedes saben es una editorial con una fuerte presencia en Colombia y en Latinoamérica y, y que además creo que podemos adelantarlo, ¿cierto, Ángeles? Algunos de los autores de Panamericana Editorial presentes en la Filbo nos van a estar acompañando. Este en particular es un libro que yo lo veo como un gran resumen de la vida laboral de Isaías. Y es porque Isaías tiene lo que contábamos, esa pasión por la gestión cultural, por la mediación cultural, y aquí encontramos un poco como el resumen de todo su trabajo. Isaías, yo quería preguntarte es por el germen de este libro. Este libro que está en pantalla es de una colección que se llama Voces, de Editorial Panamericana. Y Voces reúne generalmente autores muy importantes a nivel de Colombia para hablar de temas de lectura. De hecho, aquí en esta colección, ya Isaías nos contará también, hay libros está el de Luis Bernardo Yepes, por ejemplo, que es un mediador cultural importantísimo en Colombia, y el de Yolanda Reyes, que es ni más ni menos que una de las autoras infantiles y juveniles viva más importantes de Colombia. Debo decir, yo sé que estoy hoy bastante autorreferencial y les pido excusas, pero el libro de Yolanda Reyes que está en esta colección me ha servido para incentivar o acercar más bien a la lectura a mi hijo que tiene apenas 2 años. Entonces, fíjense que son libros muy útiles, que son libros muy necesarios para nosotros, los ciudadanos lectores de a pie. Entonces, Isaías, cuéntanos un poco cómo llegas a formar parte de esta gran colección Voces de Editorial Panamericana. Bueno, yo realmente fue una cosa no sé, de lo que más o menos tú comentas, después de los años trabajando en este oficio de formar formadores. Eh, yo había construido un plan lector en una biblioteca digital que se llama el Libro Total. Y habíamos hecho un plan lector abierto al público libre que cualquier persona podía consultar. Y era que tenía objetivos, que tenía actividades, que tenía un montón de cosas. Y da la casualidad que a esa presentación asiste Fernando Rojas, que es el gerente editorial de Panamericana,
Y pues Fernando luego de eso me contacta. Yo ya había tenido una cercanía con Panamericana con mis libros. Lo que pasa es que no les había ido bien, pues en el sentido de que no habían terminado publicados en Panamericana. Entonces, Fernando me dice, ¿por qué no presentas una propuesta para esta colección? Yo, pues, posible que no fuese a aceptarlo. Yo puedo mostrar mi biblioteca. Uno de los libros que más consulto son los de Voces, que es una colección absolutamente impresionante. A Jaime mencionó algunos, pero ahí también está Ana Galarrón. Ana Galarrón tiene un libro precioso que es la historia de la literatura infantil y juvenil en el mundo, que te da unas luces muy importantes de cómo llegar a los públicos a partir de un género que siempre ha sido muy representativo en la literatura, que muy probablemente nunca fue pensado así, es decir, la literatura infantil y juvenil no existía como género. Los primeros narradores de literatura infantil y juvenil narraban para todo el mundo. Entonces, cuando yo hago mis talleres con promotores de lectura, es de las primeras cosas que les digo. El promotor de lectura, el animador de lectura, no hace actividades para un solo tipo de público, sino para todo tipo de público. Y eso se lo aprende uno leyendo una Galarrón. Y está Yolanda Reyes, está Samaris Polo, está Luis Bernardo Yepes, está Luis Fernando Macías. Es decir, hay unas grandes referencias y son mis libros de consulta. Entonces, cuando Fernanda me hace la invitación, yo digo, no, por supuesto que sí. Me siento a hacer un libro pensando en eso. Además, fue un reto complejo, interesante. Tengo también, pues, que de alguna manera pensar en la forma en que pues, finalmente el libro trata, pues, de llegar al público, porque una construcción de un buen tiempo. Yo creo que hay un trabajo muy importante que hace César Cardoso, el editor, que es de pulir el texto en los capítulos como está pensado, en este capítulo no funciona, este puede funcionar, y armamos un libro como tal. Queríamos proponer algo desde una perspectiva que es el nuevo lector, este aparentemente nuevo lector, y proponer algo pues, a partir de allí, con ejercicios, con actividades. Mi experiencia me ha enseñado que en el escenario virtual es donde más huyen los promotores y los animadores de lectura. Es decir, cuando tú te enfrentas a... Yo conocí durante pandemia casi que hice un consultorio con promotores de lectura que manejaban 5.000 personas en un teatro, pero estaban atemorizados frente a una cámara. Entonces, el libro maneja de alguna manera como estrategias, como herramientas para tratar de entender, sobre todo algo muy importante, Jaime y Ángeles, y es que este lector contemporáneo, o sea, como nunca antes en la historia de la humanidad, este es un momento muy importante en el cual mejor tenemos que leer. Entonces, el desafío del lector, del promotor de lectura, del docente, del mediador, no es el mismo desafío de hace 20 años. Quizás hace 20 años estábamos todavía peleando con la alfabetización. Y hace 20 años quizás estábamos como buscando nuevos autores para que escribieran cosas que llamaran a la gente. Ahorita no. Ahorita es que lean, pero que lean bien, que es que y en el libro de alguna manera lo que decimos, o lo que yo me atrevo a decir con toda la irresponsabilidad del caso, es que si existen problemas sociales en la sociedad, están fundamentados en malos procesos de lectura. Y malos procesos de lectura no solo de libros, porque esa es otra cosa que hemos tenido ahí en la mente durante mucho tiempo, y es que no solamente de libros, que no. Tú desarrollas competencias de lectura para leer las expresiones de las personas, para leer las noticias, para leer los gestos. Entonces, la mala interpretación o el mal entendimiento de esas lecturas va a arrojar problemas de carácter social, afectivo, emocional, va a influir en tus decisiones. Entonces, este lector contemporáneo necesita unas herramientas para defenderse en eso y no son las mismas de hace 10 años. Entonces, creo que el libro apunta hacia eso, estar ahí para mí personalmente, y se los digo con toda la humildad del mundo, pero para mí es una cosa muy grande porque son mis libros de consulta y estar allí es muy importante, insisto, para mí, ¿no? Es decir, es una cosa que a mí me enorgullece mucho, me gusta mucho, ¿no? Y es un libro pues, que espero que tenga un tránsito también muy grande y que circule muchísimo, porque la idea es conversar, ahí no hay, tan es así que en el último capítulo yo nada de lo que digo es totalmente cierto.
Es decir, hay de todo un poco, pero me gusta conversar y aprender de las experiencias. Tan es así que, mire, el último capítulo del libro es un capítulo abierto, donde yo hago un código QR, hay un Padlet, que el Padlet es un tablero digital, donde invito a la gente a que comparta información del libro, si le gustó, si no le gustó, si le sirvió, si no le sirvió, si este taller funcionó o no funcionó. Siento que los libros a futuro no van a tener un cierre, sino que van a ser una cosa ampliada y que va a tener una experiencia completamente diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias por la referencia. Es un libro que quiero mucho, que escribí con mucha conciencia y bueno, espero que tenga ese efecto futuro. Isaías, gracias. Te hago otra pregunta. El libro está dividido en 6 capítulos. Son 6 capítulos muy puntuales. Uno de los capítulos se llama como el subtítulo del libro, Leer y escribir en tiempos de WhatsApp. Creo que es un acierto ponerlo como subtítulo porque es el principal desafío que nos encontramos, como nos contabas ahorita, en la contemporaneidad. Eh, no voy a decir que nos cuentes todos los desafíos, pues porque para eso invitamos más bien a nuestros oyentes a que consigan el libro, pero, pero ¿tú qué crees de un tiempo para acá? Podríamos decir de finales de los 90 o de principios de los 2000 a hoy. eh, ¿Cómo es tener este tipo de desafío? Tú mismo lo decías, hace 20 años pensábamos en la alfabetización. Pero hoy, ¿cómo le decimos a un niño que tiene las pantallas todo el tiempo a la mano? Y no solo las pantallas de televisión, tiene celulares, tiene tablet, tiene computadores de mesa, tiene absolutamente todo. ¿Cómo los invitamos a volver a la esencia y a volver al germen? De hecho, pienso en la invitada principal de la Filbo, que les contamos aquí a nuestros oyentes de Hispanoamérica, que la invitada principal de la Filbo es nada más y nada menos que Irene Vallejo, quien tiene ese libro hermosísimo que se llama El infinito en un junco, que es el regreso a lo esencial, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos podrías decir de eso, Isaías? Me encanta la pregunta, Jaime, sobre todo porque ese regreso a lo esencial es entender lo que es la lectura. Marianne Wolf tiene un libro que se llama ¿Cómo aprendemos a leer? Marianne Wolf desarrolla su libro porque su hijo, no estoy muy seguro, su hija, tiene dislexia. La dislexia no es un problema de carácter cognitivo, un problema de carácter de aprendizaje. Es decir, el disléxico lo que hace es que la lectura no le funciona. Y resulta que todo el sistema educativo, desde preescolar hasta 11 grado, universidad y posgrado, basado en lecturas. ¿Qué dice en este caso Marianne Wolf? No es la única forma de aprendizaje. En la ausencia de la lectura, supongamos que mañana desaparecen los libros y desaparece la lectura. En la ausencia de la lectura, igual aprenderíamos. Eso es muy raro que un promotor de lectura lo diga, pero es la esencia de lo que es la lectura, ¿sí? Es decir, tú no lees libros, el libro es un formato. Mira, vete no sé, vete a Ray Bradbury, ¿no? Vete, no sé, a las novelas que han hablado sobre la extinción del libro. Te vas a dar cuenta que lo importante ha sido siempre la experiencia de la lectura, es lo que ha quedado en el lindero. Beatriz Elena Robledo, una literata, escritora, eso fue colombiana, ella ha sostenido durante mucho tiempo que las facultades de educación, las facultades donde se estudia, donde estudian los profesores, han visto la literatura como un objeto de estudio importante en el medio, que es la experiencia de lectura. La experiencia de lectura es por qué lloras cuando estás leyendo un poema, por qué, pues, pucha, hay un libro que te trastoca el alma y que no puedes dejar de dormir, que no puedes dormir, que tienes un montón de emociones, que te atreves a escribírselo a alguien más y a dedicárselo, que sientes que esa receta de cocina te va a transportar a otro momento y te va a dar un momento de felicidad. Entonces, la experiencia del lector ha quedado en el lindero y se ha dado más énfasis al estudio de lo que es la literatura. Entonces,
juntándolo con lo que dice ella, juntándolo con lo que dice Irene Vallejo y llevándolo al libro como tal, de lo que es la experiencia de estos nuevos lectores. Imagínate estos lectores contemporáneos que ni siquiera han tomado un libro. Son lectores que han llegado al conocimiento, han llegado a la información, han llegado a resolver las tareas sin pisar una biblioteca, jamás. Es más, no necesitan la biblioteca, ni sienten que la biblioteca sea importante, ni siquiera sienten que el libro sea necesario. Entonces, imagínate, si ya fue difícil promoverles el acceso al libro, ahora imagínate cuando no necesitan el libro, formato físico. El libro es un objeto, y es un objeto como cualquier otro. ¿Qué pasa? El libro genera en ti un montón de cosas, ¿no? Yo soy más romántico, yo prefiero leerme el libro, prefiero olerlo cuando está nuevo y prefiero sentarme, pero este lector contemporáneo no siente eso. Eso no significa que la lectura no sea importante. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento para los que promovemos la lectura y para los que escribimos. Tú, y es mi pregunta, en cualquier taller de promoción de lectura que yo hago con formación de formadores, le pregunto lo mismo. ¿Usted promueve la lectura o promueve la lectura de libros? En este momento, en esta sociedad, es mucho más importante promover la lectura, la experimentación, lo que está pasando. Dice María Eugenia Dumas que los caminos por los que el lector llega a la lectura son variados. Entonces, muy probablemente tú vas a llegar a la lectura porque viste a tu papá leyendo a través de una novela, de un poema. Pero si en tu casa nunca hubo libros, ese es otro problema que existe en nuestra sociedad. En tu colegio, hay muchos muchachos que nunca ven un libro. Y yo se los digo con conocimiento de causa. Todos los programas de promoción y animación de lectura que he hecho en las redes que he acompañado, conozco niños que ven un libro álbum. Les voy a contar un paréntesis, perdonen que me extienda, como ángeles. A mí no me callan y yo, mejor dicho, me pongo Pero una cosita muy pequeña. Hace unos meses estuve en Barranca Bermeja, aquí cerca de Bucaramanga, haciendo un taller y llevé un libro silente. Los libros silentes son estos libros álbumes que no tienen texto. Se lo dio a un chico de 14, 15 años, estrato 6. El chico empieza a leer el libro no tiene texto. Entonces le pasaba y pasaba las hojas y me devuelve el libro. Dice, mire, este libro no sirve, no tiene letras. Y le digo, ¿y tú ya lo leíste? Y me dijo, pero ¿cómo lo voy a leer si no tiene letras? Pues léelo, a ver qué te dicen las imágenes. Y se siente este muchacho a tratar de leer las imágenes. ¡Bum! O sea, un batatazo en la cabeza. Acaba de descubrir el mundo. Cuando los libros silentes existen hace 30 años. 30 años existen. Entonces, mira cómo la percepción de la lectura, eso también lo dice María Colasanti, la cantidad de interés porque la gente lea también genera un efecto contrario, y es que yo no necesite leer. Es el desafío tú puedes vivir en la sociedad. Mira, me sorprendió mucho descubrir, de hecho hice un cuento sobre eso. Hace poco descubrí una cosa que se llama la alexia. La alexia es un trastorno neuronal que te impide leer. Se da por una meningitis mal desarrollada, por un trauma craneoencefálico. Y en la alexia, la gente que sabe leer pierde la capacidad de leer. Y son personas que están mimetizadas en la realidad. La misma dislexia. La dislexia ahorita que tiene tanta cosa, era el primo de uno que le daban rejo en la casa y que lo castigaban porque no le iba bien en el colegio. Entonces, mira cómo el afán porque la gente lea también genera un efecto contrario. Y el pensar que solo se leen libros. Tú y yo y Ángeles, que amamos la lectura, que amamos los libros, es nuestro. Han visto un libro. ¿Qué les vamos a decir? Pues necesitamos generar que retornen al libro. ¿Cómo retornan al libro? Hay que vivir experiencias. El promotor y el animador de lectura es una persona que tiene que generar esa experiencia de lectura, que tiene que hacer que se le eche la piel escuchando algo, escuchando un relato, leyéndolo, y eso solamente se hace explorando lectura. Suena contradictorio, pero digamos que de alguna manera es la percepción frente a lo que el lector requiere y necesita. Muy bien, Isaías, Isaías, muchas gracias.
Sí, Dale, Ángeles, mira, por favor. yo quiero tomarme de esta palabra de la experiencia de lectura para abrir la conversación y encuentro maravilloso que te extiendas, porque estamos aquí fascinados escuchándote, porque además no solo estamos aprendiendo sobre tu forma, ¿cierto?, particular de escribir o los temas que te interesan, sino que también esto de ser mediador de lectura, que para mucha gente es como, ¿qué hacen? Qué es lo que realizan? Así que muy bien que te explayes, pero quiero detenerme en la experiencia de lectura para conversar de estas microficciones poéticas, de este manual de cocina práctica que escribiste el año 2022 y que te muestra a ti en una nueva faceta, tan ecléctico como anunció Jaime Andrés al principio de esta conversación, en este libro que tiene una forma de menú y en el que nos entregas bocaditos, así, bocaditos en entradas, platos fuertes, postres, y que en mi experiencia de lectura de este libro, déjame decirte que eh, me sentí interpelada, sentí miedo, mucho miedo, así a ser cortada a pedacitos. Y es un libro que no solamente te lleva a una experiencia de lectura diferente, sino que también, eh, y escuchándote ahora, me hace mucho sentido tu forma de acercarte a la escritura en esta forma de microficciones poéticas, en el sentido de que el lenguaje está para que lo domemos. No sé si es no sé si es la mejor, no sé si es el mejor concepto, pero eso me pasa con estas microficciones, esta experiencia de lectura que tuve y y que invito a nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas que además de leer, ¿cierto?, El Abuelo Rojo, de seguirte en tus redes sociales, de regalar tu literatura, se atrevan a esta lectura que no incomoda, pero sí asombra en textos tan breves y como dice otro escritor tan grande y me alegro mucho que tengamos aquí una serie, he ido notando cada nombre que has dicho, de los escritores colombianos que están haciendo este trabajo de literatura infantil y juvenil, pero que en este libro nos encontramos con dos prólogos o dos textos. Quiero tomarme de las palabras de J. J. Junieles, que él dice que vamos a encontrar en este texto cuento y poesía donde la literatura es un juguete de la imaginación y las palabras. Y es lo que me lleva a utilizar este concepto de dominar el lenguaje para provocar. Es un libro totalmente provocador, nos abre no solo el apetito por la comida o por el alimento, sino que también nos provoca abrir la mente, abrir el paladar, saborear. Aprendí una nueva palabra contigo, ¿cierto? Esto de ser, o de esto de esta cualidad de sápido que tienen las cosas. ¿Ah? Eh, Quiero que nos detengamos en esto porque es totalmente complementario opuesto de lo que hemos estado conversando en cuanto a tu obra literaria. ¿Qué pasa con estas microficciones poéticas? No he querido decir el nombre completo para que lo digas tú, de este manual de cocina práctica o breves crónicas de antropofagia. Eh, Así es, un manual de cocina práctica o breves crónicas de antropofagia. Bueno, lo primero que tengo por decir es algo que termina siendo vergonzoso porque pues es un libro que yo había echado al olvido hace muchos años. Yo respeto, pues como muchos autores, empecé haciendo poesía, pero respeto tanto el género que me daba vergüenza sacar un libro de poesía. Sin embargo, saqué dos libros antes de este, uno que se llamaba El hombre invisible. Era tan malo que mis amigos decían que era el hombre inservible. Además, confío que no queden copias de ese libro en ninguna parte del mundo. Después le hice un homenaje a Fernando Pessoa con un libro que se llama El regreso a Lisboa. Pessoa, pues, es uno de los autores que más me gusta. Y bueno, en mi tercer libro de poesía es este. A mí no me conoce la gente realmente por poesía, porque lo que yo hice con
día fue en Cúcuta, y cuando viví en Cúcuta con Saúl Gómez y con unos amigos ahí alrededor de un proyecto editorial muy bonito que se llamaba Ediciones Pirata de Calidad. Era pirata de calidad porque nosotros mismos hacíamos nuestros libros, era una cosa de autor muy bonita. Saúl asume la editorial y después eso se convierte en Épica, que Épica significa ediciones pirata de calidad, pero ya con un nombre más decente para el siglo XXI, Épica, ediciones pirata de calidad. Y Saúl ha asumido el proyecto. Entonces, un día hablando con Saúl me dice, venga, ¿usted por qué no retoma esos libros y esas cosas que tenía ya y las sacamos? Dije, no, no tengo plata, yo no quiero sacar un libro. Y bueno, se me ocurre hacer una vaca, una vaqui en online para tratar de publicar el libro. Y me encuentro con un montón de amigos de infancia que me conocieron siendo ese poeta de colegio, que hacía cartas para los amigos y novias que tuve no sé hace cuánto tiempo, y empezaron a aportar plata, y en un momento determinado terminé teniendo el dinero para publicar el libro sin querer. Y después surgió un gran amigo, que es Juan Carvajal Franklin, que es el que hace las ilustraciones, la ilustración de la portada. Juan Carvajal es un artista plástico, es un filólogo, es un tipo que quiero profundamente, un tipo salido de su tiempo. Y me dio mucho honor que Juan quisiese hacer las ilustraciones. Cada parte del libro tiene una ilustración de Juan, que son ilustraciones que él hizo a partir de la lectura. Eso me llenó más de orgullo. Y después Saúl me dice, venga, le dije a Junieles que le hiciera el prólogo. Yo fue, pucha, Junieles, que es mi amigo, que lo quiero, que lo conozco desde que era un autor que no era tan reconocido. Entonces se llenaron de motivos el libro y yo dije, bueno, vamos a sacarlo como tal y terminamos sacando el libro. El libro no es poesía porque, vuelvo, insisto, y respeto mucho el género, ¿no? Y salir uno con cualquier bestialidad me da vergüenza. Por eso le pusimos microficciones poéticas y coincide mucho con esto que está pasando hoy en día y es que los géneros ya no son los géneros que eran. Nos encontramos libroálbumes que son científicos, que son cuentos, que son libroálbum, y todo está mezclado y suena muy bien. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer microficciones poéticas. Como les digo, el libro tiene más de 20 años de haberse escrito, pero pues ha ido trabajándose con el tiempo, entonces decidí organizarlo como un menú, que efectivamente tiene entradas, platos fuertes, postres, bebidas. Fue una cosa muy divertida, muy interesante. Está pensado hace mucho tiempo así. De hecho, no he podido hacer el lanzamiento que quiero hacerle porque no he tenido plata, pero yo quiero hacerle un lanzamiento con una señora cocinando cosas ahí para darle a probar a la gente, ¿no? Y dar a probar el flan Kafka, ¿no? A ver qué se le ocurre, ¿no? Una cosa así por el estilo. Pero yo sí Oye, siento, Ángeles y Jaime, de que la literatura tiene que ser una experiencia. Dime, Ángeles, no, tranquila, adelante, dilo. no, es que yo Tienes ya el me volé micrófono con más cerrado. ya me volé con ese lanzamiento, tenemos que saber los ingredientes, sí, po. Después de estar comiendo Claro, ahí. ¿Ah? claro, yo sí creo que es muy interesante hacer vivir al lector una experiencia. Y creo que si yo hubiese sacado el libro de esta manera hace 10 15 años, no hubiese sido igual. Yo, de hecho, desde que lo lancé, desde que lo presenté, no he hecho un lanzamiento oficial, porque el lanzamiento oficial yo lo quiero hacer así, con una experiencia gastronómica, donde la gente coma y sienta, porque es la manera de llegar a los públicos. Pero eso es una conciencia que yo tengo ahora como promotor de lectura. Creo que todos los libros tienen que vivir de alguna manera una experiencia. Entonces el libro, como tú dices, yo pretendo que sea una experiencia. Se llama Breves Crónicas de Antropofagia, porque es que el tema del consumo, yo cocino, en mi casa yo soy el que cocina, ¿no? Es decir, mi esposa hace los oficios, hicimos un acuerdo hace muchos años, ella se encarga del aseo de la casa, yo me encargo de la cocina, pero yo soy desayuno, almuerzo, cena, desayunos, loncheras, yo me encargo de la cocina de lunes a lunes y mantengo mi cocina bien, me encanta cocinar. Creo que si no hubiese sido escritor, me hubiese dedicado a la cocina y creo que la cocina tiene mucho que ver con la literatura y hay miles de referencias al respecto. Entonces, de alguna manera el libro también tiene que ver mucho conmigo. Y el acto de comer
es una cosa que no solamente tiene que ver con engordar ni con tragar, sino que tiene que ver con una cosa con el disfrute, con lo que implica el gusto, ¿no? Tú el gusto lo formas probando. No hay una forma de crear el gusto sin probar. Y tienes que probarlo todo. Entonces, en literatura y en la promoción de lectura ocurre igual. Tú no puedes formar un lector que solo consume determinado tipo de libros, ni puedes formar un lector crítico, solo lee tal cosa. Y es lo que la sociedad nos trata de enseñar. Pretenden hacer lectores críticos en los colegios, solamente leyendo una vez al año en 11, solamente leyendo poesía, novela y cuento, ¿no? Y les decía hace un rato, Elena Dubás dice que los caminos por los que el lector llega a la lectura son variados. Entonces yo puedo encontrar mi camino a la lectura leyendo libros de ciencias o de música. Entonces la literatura y la lectura es tan diversa como los lectores. Entonces yo creo que de alguna manera el libro trata de explorar eso desde el gusto, ¿no? Y bueno, espero que queden llenos y que finalmente les guste. En el libro total, www.elibrototal.com, hay una versión reducida de este libro que pueden consultar de manera gratuita y la pueden leer en cualquier parte del mundo. Isaías, pues, te voy a pedir dos cosas, que me consideres para ese lanzamiento de, del manual de cocina práctica, y si me puedes hacer un regalo con una lectura asombrosa de mi microficción poética, esta mezcla de narración y poesía, de cuento y poesía, de mi favorita, que es Recuerdo. Ok, vamos a buscarlo. Recuerdo, recuerdo. Decir que este libro de Isaías lo completa, según mi punto de vista, ¿cierto? Recuerden que lo que conversamos aquí es siempre bajo la apreciación lectora de quien dirige el programa y también de los invitados, como Jaime Andrés, así que me hago muy responsable de mis palabras, Isaías. Completa toda esta gama de temas y de este dominio del lenguaje y de la literatura, de cómo amando y apasionándose por la literatura, la escritura y todo el trabajo que hace, puede llegar a estas fórmulas híbridas tan creativas y tan palpables. Así que pongan atención con Recuerdo. Gracias. Recuerdo. Mamá preparaba arroz con hígado de pollo y mi hermana lo aborrecía. Decía bajito sin que la escuchara que eso era comida para el perro. Le picaba cebollín, ajo y lo dejaba sofreír. Luego le agregaba el arroz. A mí me encantaba el sabor de la sangre capturada. Era delicioso. Iba siempre por más al raspar la olla. Eran además los bellos tiempos en los que no había nada en la casa. Ni paz, ni padre sobrio, ni plata, ni educación, ni comedor, ni sillas. Nada. Solo esos libros apilados como torres, donde ponían el plato y en los que leyendo me escapaba sobre ellos, degustando lo más delicioso que he probado en la vida, el sabor de la... Gracias. Gracias por los énfasis en tu lectura. No, No sé si nos quieres regalar algún otro poema. sí, sí, pues hay Recuerdo varios. está en platos fuertes. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo, está dentro de los platos fuertes. Sí, si no estoy mal, creo que está dentro de los platos fuertes. Voy a leerles uno que se llama Morir en el intento. Es de esos que quedó desde el principio que se escribió el libro. Se llama así, Morir en el intento. Dice, el de la tienda me dijo que no me podía seguir fiando hasta que le pagamos el crédito. Le creí. Nadie está dispuesto a cargar un muerto ajeno. Pero mi papá está encerrado escribiendo. Papá sabe que interrumpí
irlo es como dispararle en el pecho. Saber que esta vaina nos va a llevar muy lejos. Lo mejor que puedo hacer es escribir igual que él, morir en el intento. Y uno más, a pasarme leyéndoles uno más. Sí. Mientras tú lo buscas, Isaías, también preguntarte por qué te acompañan en este libro autores como Cioran, Abriendo los Fuegos, ¿cierto? Y Fernando Pessoa, con delicadeza, Uy, delicadeza. claro, es que cómo no, ¿no? Cioran, yo, de hecho, Es que yo, es difícil encontrar no, lectores que, no, y es ustedes difícil vieran, encontrar lectores de si Cioran. tú vieras cuando yo leía Cioran cuando nació mi primer hijo. Fue una cosa, pues, Cioran dice, ¿no? Cometer todos los pecados del mundo menos el de ser padre. Mm. Y lo dice clarito, clarito, clarito. Y es un reventarse de la mente, pero es un tipo profundo. Es decir, Cioran es un tipo muy consecuente con su época, con las cosas que dice, ¿no? Y no es ir a matar al hijo, ¿no? Es, bueno, vívalo, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Ahí le llegó, hágale. Entonces, para mí la paternidad ha sido una cosa muy interesante porque yo siempre quise ser papá. Y yo siempre quise ser papá por la experiencia que yo tengo con mi papá, ¿no? Y la que tuve con mi padre, ¿no? La experiencia con mi papá es una cosa también Bueno, de hecho estoy escribiendo un libro sobre mi viejo. Mi viejo murió hace ya un año y ha sido una cosa compleja, muy difícil de asumir, pero bueno, pero ahí vamos. Y digamos que encontrarse con ese tipo de cosas de la paternidad, yo fui padre también muy joven, yo fui padre a los 23 años, pero yo tengo una carta que le hice a mi hijo a los 16. Cuando yo tenía 16 años le hice una carta a mi hijo, se la entregué cuando cumplió la mayoría de edad. Entonces para mí la paternidad es una cosa muy interesante. Claro, y toparse con Chiorán es, es una cachetada a la vida, ¿no? Y a decirle, deje de estar pensando en pendejadas, es otra cosa. Entonces es una confrontación muy interesante. Eso ha sido también un referente. A mí me pasa algo y es que a mí me ocurren los bloqueos creativos. Yo hay tipos que leo y digo, no, yo no puedo seguir escribiendo, porque ya qué voy a decir, con qué va a salir usted a escribir después de leer esta gente. Pues con ellos me ocurre más o menos lo mismo. Voy a leerles uno que se llama Bolero de Amor, que también está en el manual de cocina práctica. Dice así, siempre le preguntaba a mi padre, pero nunca me respondía. Señalaba algún sitio en la biblioteca. Como nunca me dijo nada, me leí todos los libros de los estantes buscando una respuesta al comportamiento de mi madre. Por eso escribo ahora. Al fin del tercer día del novenario, fue a las repisas, extrajo un libro de poemas y me lo dio en la mano. Entendí que esa era su respuesta, porque adentro venía una foto de mi mamá separando las hojas. Se veía como cuando se conocieron. La vieja estaba loca, loca de remate. La velábamos por eso. Se le había tirado un camión luego de venir del mercado. Todos llorábamos, menos mi papá. Él ya había secado todas sus lágrimas. Contó que una vez, cuando se estaban conociendo, mamá le tiró agua caliente. También nos acordamos con una risita que se opacó rápido la vez que mamá escondió a mi hermana menor. Estaba de meses nacida y la buscamos por toda la casa, solo guiados por el sonido afónico de su llanto débil. Él nunca perdió la compostura. Soportó años su maltrato que le hacía feliz. Las palabras de grueso calibre que no podía repetir, las mentiras que terminaban en tragedia y esa conducta que nunca sabíamos cómo iba a acabar. Era impredecible. Al final del libro de poemas, supe que era amor lo que hacía mi papá todos esos años ayudándole a cruzar la calle cuando iba al mercado, menos el día. Está increíble,
increíble, increíble tener en este ciclo de Filbo 2024 a Isaías Romero Pacheco, a Jaime Andrés. Jaime Andrés, ¿quieres decir algo o hacer alguna pregunta antes de empezar el cierre No, del programa? no, solo como para hacer una contextualización de esta conversación tan chévere que hemos tenido hoy, es que si observan a la cámara de Isaías, Isaías tiene al fondo ya un afiche del escritor Andrés Caicedo, y que para quienes no lo han leído era un escritor muy oral. Eso es parte de la imprenta más antigua de Colombia, que se llama La Linterna y queda en Cali. Y bueno, se une mucho con nuestra conversación de hoy del abuelo rojo, de buscar nuevamente otras maneras de contar las historias. Y debo decir, Ángeles, que Andrés Caicedo lo conocen en Hispanoamérica gracias a un chileno que se llama Alberto Fuguet. Fue un chileno, un autor chileno, ojo, no un colombiano, sino un autor chileno quien se interesó realmente en la obra de este autor que tenía esa oralidad, tenía esa música, que vivía por la salsa, quien lo puso en la palestra de las letras latinoamericanas. Entonces me parece que es una buena forma también como de redondear toda nuestra conversación de hoy. Y pues muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes dos. No quiero terminar esta conversación sin preguntarle a nuestro invitado, ¿cierto? Que es el experto tiene tanta experiencia en esto de modelar, ¿cierto? Formar formadores de mediación lectora, de la escritura creativa, de estas experiencias de lectura. Eh, Él ha creado, ¿cierto?, un concepto y que nos cuentes qué significa la paterno, Lectopaternidad. lectopaternidad. Sí, que nos Bueno, expliques este concepto de lectopaternidad. bueno, finalmente, pues yo creo que lo que comentaba hace un rato, es decir, en la promoción y en la animación de lectura, por lo general siempre se habla mucho, pero digamos que se actúa poco. Entonces, hace unos años decidí como crear un concepto en el que se hablara de una paternidad responsable de lectura. Es decir, tú como padre de familia tuvieses una responsabilidad con que tus hijos se acercaran a la lectura. Así empezó. Todo ha tenido unos matices de diferencia. Yo he encontrado personas que me dicen, bueno, ¿y por qué no maternidad? ¿Por qué solo paternidad? No sea machista. Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia. Mi experiencia es la de un padre lector, forma a su hijo como lector. Por eso hablo de ese sentido. Yo he intentado formar a mis hijos como lectores. Ha funcionado en unos, en otros no. Tengo que decirlo, yo tengo tres hijos, dos varones, y en unos ha funcionado, en otros no. Pero pues digamos que es tu responsabilidad como padre de familia. Entonces yo trato de encerrar el concepto más que si es hombre o si es mujer, en lo que tú ejerces, en la influencia positiva que tú puedes hacer, porque tu hijo lea más. Muy probablemente en unos años cambiaré el nombre, ya no se llamará lectopaternidad, sino lectofamiliar o alguna cosa por el estilo. Pero por lo pronto, digamos que yo sí estoy muy comprometido que los padres de familia lean a sus hijos, por miles de razones. Por ejemplo, no vives con tu esposa, ¿sí? Eso no te elude la responsabilidad de formar un lector. Yo siento que los padres, hombres, tienen una gran responsabilidad en la formación de los hijos. Vivan con la esposa, no vivan con ella, se lleven bien con ella, tengan un hogar feliz, pero creo que los hombres sí tenemos una responsabilidad. Las mamás, y esto nunca me lo preguntan, pero siempre tengo que dar la explicación, las mamás ya tienen un vínculo lector con sus hijos. De hecho, así no lo quieren. Y no lo digo yo. Simón Brainsky hizo un estudio sobre cómo se relaciona el cine con la maternidad. Entonces, Simón Brainsky dice que cuando un bebé está en el vientre de la mamá, es como si estuviera en una sala de cine. Toda la percepción que tiene el niño del exterior la hace de la mamá. Y el cine es una forma de lectura. Entonces, yo no necesito decirle a la mamá cómo hacer lo que ella hace. Necesito decírselo al papá.
sí, que tiene más componentes de pronto machistas o tiene otro tipo de cosas. La mamá se comunica con la lectura de los ojos con el hijo. Se lo mira y le hace, y el chino automáticamente se tranquiliza o le mueve tal cosa. Sí, es decir, las mamás no necesitan eso, los papás. Entonces, no es una propuesta pensada en papás, porque realmente uno encuentra que hay muchas mamás que tampoco se interesan por los procesos de lectura. Pero por lo pronto se llama lectopaternidad en ese sentido. ¿Qué es lectopaternidad? Nosotros hacemos muchas cosas, entre esas generamos contenidos, que creo que es una cosa más importante. Les decía hace un rato, uno en esto habla mucho, pero actúa poco. Entonces, yo no soy youtuber, pero tengo un canal de YouTube donde muevo información y le digo a los papás lo que pueden hacer. Gabriela es de youtuber, los invito a que lo sigan. Digamos que quizás lo que más nos ayuda en este sentido es la difusión de lo que hacemos. Hacemos la publicación, tenemos un libro, vamos a instituciones educativas, dictamos talleres, hacemos un montón de cosas para tratar de que se conecten muchos más padres de familia con los temas de lectura, que son muy importantes en los hijos, que yo creo que es algo que va más allá del ambiente escolar y que tiene mucho que ver con la vida como tal. La lectura es una herramienta que le va a permitir a los hijos abrirse paso en la vida, entonces yo haré todo lo posible porque tengan herramientas para defenderse en la vida. Entonces, la lectura es una. Entonces, eso implica que yo les lea en las noches. Bueno, no puedo leerles en la noche, entonces el fin de semana les leo. Bueno, no puedo leerle el fin de semana, entonces vamos a la biblioteca. Bueno, no puedo ir a la biblioteca, entonces una vez al año vamos a la feria del libro. Bueno, no puedo ir una vez al año. Es decir, hay miles de formas para hacerlo y todas están conectadas con lo que uno puede hacer. Entonces, hacia allá está orientado el proceso de lectopaternidad. Además, generamos otro tipo de cosas todos los años. Hacemos anchetas literarias. Una de las grandes dificultades que tienen las personas en América Latina, en Colombia, es comprar libros. Entonces, con las anchetas buscamos donantes, personas que quieran comprar libros y regalamos libros a quienes no pueden comprarlos. Entonces, hacemos un kit con libros nuevos. Es muy importante, casi no. Todas las anchetas literarias que hemos entregado en los últimos 5 años tienen libros nuevos, pero también tienen libros con segunda vida. Yo no les digo usados, sino libros con segunda vida, libros que recibo durante todo el año, que voy armando en paquetes que están bien, que no tienen rayones, que quedan de planes lectores. Armamos unos paqueticos con libretas, con colores, se los regalamos a diversos niños en el país en la medida de lo que podemos hacer. Tener más fondos para hacer más cosas, pero lo que podemos hacer, pero hacer algo. Entonces armamos unas ancheticas, se las entregamos y los niños tienen libros para ellos, para cosas de ellos, es un proyecto. Y tenemos otros proyectos que vamos adelantando ahí poco a poco y bueno, más o menos ahí en @lectopaternidad se podrá entregar. Hace poco hicimos un premio, fue el premio de un sello anual de buenas prácticas de lectura, entonces nos fuimos por Santander, norte de Santander y Arauca en Colombia, buscando las mejores experiencias de lectura que se quisieran escribir y les entregamos un sello anual a decirles esta es la mejor experiencia de lectura y encontramos una cosa maravillosa. Ahí en el canal de YouTube de Lectopaternidad los invito a que vivan y vean los videos de lo que hemos encontrado, porque además en este tipo de cosas de promoción de lectura lo mejor es el relacionamiento. Podemos hacer a partir de lo que los demás hacen. Gracias, Isaías. Hemos estado conversando con el escritor colombiano en este ciclo Filbo 2024, acompañados de nuestro director del capítulo Colombia, ¿cierto? Jaime Andrés Rivera Murillo, que es abogado de profesión, docente universitario y gestor cultural. Y ha liderado también allá en Colombia, también programas de radio universitarios, y desde hace 7 años, como ya les conté, es nuestro director del capítulo Colombia en Lectores en Tránsito. Así que gracias, Jaime Andrés, por acompañarnos. A Isaías hemos podido disfrutar de su conversación, descubrir a través de sus lecturas asombrosas todos los temas, los tópicos de su literatura, y además esta experiencia de la lectopaternidad. Invitados a seguirlo en sus redes sociales, en el canal de YouTube de Lectopaternidad, ¿cierto? Para conocer esto del sello, que lo encuentro emocionante, y también, ¿por qué no?,
una invitación para replicar estas actividades en el lugar donde estemos, en nuestra hermosa Hispanoamérica. Así que les cedo primero la palabra a Isaías para que se despida y luego a Jaime Andrés. Ángeles, pues yo no tengo más que agradecerles, les agradezco muchísimo. Creo que el trabajo que hacen es fabuloso, pero yo soy fan hace mucho tiempo, invito y convoco a mucha gente de la que conozco, entonces genial, muchas gracias. Espero que hagamos algo tenemos que inventarnos para encontrarnos y buscar la manera de hacerlo. A todos los seguidores y a todas las personas que están conectadas, difundan mucho, esto es muy importante que conozcamos todo lo que hacemos, no solamente por mí, sino por todos los que hacemos, que es valiosísimo. A Jaime, pues mi cariño, mi aprecio, mi admiración como siempre. Muchas gracias por este espacio y bueno, espero que nos sigamos viendo y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Me siento muy honrado de haberlos acompañado en este espacio. Bueno, no, yo también quiero agradecer a Ángeles y a Isaías por esta gran conversación. Muy cortico recordarles que en la Filbo pueden encontrar pues, los libros de Isaías, en el stand de Santillana, El Abuelo Rojo, en el stand de Épica Editorial, el de Microficciones Poéticas, y en el stand de Panamericana, que es un stand gigante que se ve bastante, apenas uno entra a la Filbo, pues se encuentran el de Voces Híbridas. Entonces, vamos a tener a Isaías disperso por toda la feria, cosa que me alegra. Muchas gracias. Mis queridos, gracias a ustedes, gracias por esta conversación, a quienes nos siguen en Lecturas Asombrosas, decirles que estamos aquí para esto, justamente para conocer a escritores que no solo cambian el mundo a través de su literatura, sino que toman estas armas, como caballero andante, Isaías, y la gente con la cual trabaja, ¿cierto?, a quienes forma estas legiones de caballeros armados con la literatura. Agradecerles el tiempo, agradecerles a ustedes, agradecer como siempre a Radio Universidad SEC que nos permite estar aquí en Lecturas Asombrosas todos los jueves al mediodía, dejarlos invitadísimos para que vuelvan a ver esta conversación, no se pierdan, agradecer la generosidad de Isaías, nos recortó también en su conversación para que vayan apuntando a escritoras y escritores de la bella Colombia. Saludos a Samaris Polo, a Irene Vasco, ¿cierto?, que también son parte de nuestra comunidad. Así que es un abrazo grande para ustedes dos. Disfruten y vivan esta fiesta literaria que es Filbo 2024, y desde Chile el mayor de los abrazos y el mayor de los éxitos en esta nueva jornada de la Feria Internacional de Bogotá. Muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.